Yo maté a mi yerno. Lo castramos con ácido, lo violamos hasta que gritó como un cerdo, y después nos aseguramos de que muriera como el animal que era en una celda de prisión. ¿Y sabes qué? Cada segundo de su agonía fue poco comparado con lo que ese maldito le hizo a mis nietos durante años, porque ese hijo de puta no solo los violó, los torturó, los humilló de maneras que ni los peores criminales se atreven a hacer. Y cuando descubrí todo, cuando vi con mis propios ojos lo que había hecho, decidí que la muerte era poco castigo para él. Mi nombre es Isadora, tengo 72 años, y esta es la historia más brutal y controversial que necesito contar antes de irme de este mundo. Una historia que me ha consumido durante los últimos 5 años, pero que finalmente puedo revelar porque ya no me importa lo que piense nadie. Algunos dirán que soy una abuela protectora, otros que soy una asesina despiadada. Pero después de escuchar todo lo que te voy a contar, tú mismo decidirás si hicimos justicia o si nos convertimos en algo peor que él. Esta es una historia de violaciones infantiles sistemáticas, de una madre ciega que no quiso ver la realidad, de una abuela que tuvo que tomar las decisiones más difíciles y brutales de su vida. Y te advierto desde ahora, no es para estómagos débiles, pero necesito contarla completa, sin omitir ni un solo detalle, porque hay demasiados depredadores sueltos en este mundo, y alguien tiene que hacer lo que el sistema no puede o no quiere hacer. Esta historia comenzó hace 8 años, cuando mi hija Camila conoció a Mateo en el hospital donde ella trabajaba como enfermera. Él tenía 28 años, ella 26, y parecía el hombre perfecto, alto, guapo, carismático, trabajador, con una sonrisa que podía convencer a cualquiera y unas palabras tan dulces que enamoraron a mi hija desde el primer día. Camila estaba perdidamente enamorada, y nosotros, como padres que queríamos ver a nuestra hija feliz, lo recibimos con los brazos abiertos. Pero desde el principio algo no me cuadraba con ese hombre. Había algo en sus ojos, una frialdad que aparecía cuando creía que nadie lo estaba mirando. La manera en que observaba a los niños en las reuniones familiares, cómo se ofrecía siempre a cuidarlos, cómo insistía en bañarlos o acostarlos cuando visitábamos a familiares con hijos pequeños. Sus manos se demoraban demasiado cuando los tocaba, sus abrazos duraban más de lo normal, y siempre encontraba excusas para quedarse a solas con ellos. Pero Camila lo defendía ferozmente. «Mamá, eres una suegra celosa», me decía. «No puedes aceptar que tu hija haya encontrado el amor verdadero. Mateo es maravilloso con los niños porque va a ser un padre increíble». Y yo, tratando de no ser la típica suegra entrometida, me callaba mis sospechas y trataba de darle el beneficio de la duda. Mateo era inteligente, muy inteligente. Sabía exactamente cómo manipular a las personas, cómo hacerse indispensable, cómo ganar confianza. Poco a poco fue aislando a Camila de nosotros, de sus amigos, de toda su red de apoyo. «Tu familia no nos entiende», le decía con esa voz melosa que usaba para convencerla. «Ellos no quieren verte feliz. Solo nosotros importamos, mi amor, y nuestros hijos cuando los tengamos. Necesitamos crear nuestro propio mundo, lejos de las interferencias». Y Camila, enamorada y completamente manipulada, comenzó a alejarse de nosotros. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. «Mateo dice que necesitamos tiempo para nosotros», nos explicaba. «Dice que demasiada familia puede ser tóxica para una relación». Cuando se casaron, fue una boda pequeña, íntima, controlada completamente por Mateo. Él decidió la lista de invitados, el lugar hasta el menú. Y cuando protestamos por no poder invitar a algunos familiares cercanos, Camila nos defendió diciendo que era su día especial y que tenían derecho a celebrarlo como quisieran. Cuando nacieron los niños, las cosas empeoraron dramáticamente. Primero llegó Sofía, una niña hermosa, de ojos grandes y sonrisa angelical. Después Matías, un niño tranquilo y observador. Y finalmente la pequeña Valentina, mi nieta más pequeña, que nació con esa alegría natural que tienen algunos bebés. 3 angelitos hermosos que se convirtieron en el centro del mundo de Camila, pero también en las víctimas perfectas de ese monstruo disfrazado de padre.
Mateo controlaba absolutamente todo en esa casa. Decidía cuándo podíamos visitar, qué podíamos decir, cómo debíamos comportarnos, incluso qué regalos podíamos traer a los niños. Los niños necesitan rutina y estabilidad, decía con esa autoridad falsa que había perfeccionado. Demasiadas visitas los alteran, demasiados estímulos externos pueden confundirlos. Como padre, es mi responsabilidad protegerlos. Y Camila, completamente sometida a su voluntad y convencida de que él era el padre perfecto, aceptaba todo sin cuestionar. Mateo sabe lo que es mejor para nuestros hijos, nos decía cuando protestábamos por las restricciones. Él ha leído muchos libros sobre crianza, ha estudiado psicología infantil. Yo confío completamente en su criterio. Durante años, solo podíamos ver a nuestros nietos en ocasiones especiales, siempre bajo la supervisión estricta de Mateo, siempre con horarios limitados, siempre con reglas absurdas que él imponía, y cada vez que los veía, notaba algo extraño, algo que me helaba la sangre, pero que no podía identificar completamente. Los niños eran demasiado callados, demasiado obedientes, demasiado asustados. No tenían esa espontaneidad natural que tienen todos los niños sanos. Cuando les hablaba, me miraban primero a Mateo, como pidiendo permiso para responder. Cuando jugaban, lo hacían en silencio, sin gritos de alegría, sin esa energía desbordante que caracteriza a la infancia. Especialmente Sofía, la mayor, que ahora tenía 12 años. Había perdido completamente esa chispa que tienen todos los niños, esa alegría natural, esa curiosidad por el mundo. Sus ojos estaban apagados, como si hubiera visto cosas que ningún niño debería ver jamás. Tenía ojeras profundas, como si no durmiera bien, y a veces la sorprendía mirando al vacío con una expresión de terror que me partía el corazón. Matías, de 9 años, había desarrollado tics nerviosos. Se mordía las uñas hasta hacerse sangre, se jalaba el cabello cuando creía que nadie lo veía, y tenía pesadillas constantes que lo hacían despertar gritando en medio de la noche. Camila lo justificaba diciendo que era una etapa normal del desarrollo, pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Y Valentina, mi pequeña de 6 años, había comenzado a tener comportamientos regresivos. Se orinaba en la cama, había vuelto a chuparse el dedo, y a veces hablaba con una voz de bebé que no correspondía a su edad. Pero lo más alarmante era cómo reaccionaba cuando Mateo se acercaba. Su cuerpecito se tensaba, sus ojos se llenaban de miedo, y se escondía detrás de cualquier adulto que estuviera cerca. Pero cada vez que intentaba hablar con Camila sobre mis preocupaciones, ella se ponía furiosa. «¡Estás inventando cosas!», me gritaba con una vehemencia que me asustaba. «Mateo es un padre maravilloso, los niños lo adoran. Tú solo estás celosa porque él es mejor padre de lo que papá fue contigo». Sus palabras me dolían profundamente, pero lo que más me preocupaba era la desesperación en su voz, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que a mí. Y yo comenzaba a dudar de mí misma, a preguntarme si realmente estaba siendo una abuela paranoica, si mis sospechas eran producto de mi imaginación o de algún resentimiento inconsciente hacia mi yerno. Todo cambió una tarde de diciembre del año pasado. Camila había tenido que ir al hospital por una emergencia médica. Un accidente múltiple había llenado la sala de emergencias y necesitaban a todo el personal disponible. Y me pidió que cuidara a los niños por unas horas. Mateo supuestamente estaba en una reunión de trabajo muy importante que no podía cancelar, así que yo era la única disponible. Cuando llegué a la casa, todo parecía normal. Los niños estaban viendo televisión en silencio, como siempre, y me saludaron con esa cortesía forzada que habían aprendido a mostrar. Pero algo en el ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión que no podía explicar. Fue cuando fui al baño a buscar toallas limpias que encontré a Valentina, la más pequeña, de apenas 6 años, llorando en silencio en el rincón del baño. Tenía sangre en su ropa interior, sangre fresca que manchaba sus pequeñas piernas. Mi corazón se detuvo completamente. Sabía exactamente lo que significaba eso, pero mi mente se negaba a aceptar la realidad. «¿Qué pasó, mi amor?», le pregunté con la voz más suave que pude, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba. «Me duele»,
susurró entre lágrimas, con esa vocecita quebrada que me destrozó el alma. Papá dice que es nuestro secreto especial, pero me duele mucho, abuela. Me duele por dentro y no puedo decirle a mamá porque papá dice que si hablo nos va a pasar algo muy malo. En ese momento, todo mi mundo se desplomó. Todas mis sospechas, todos mis miedos, todos mis presentimientos se confirmaron de la manera más horrible posible. Mi nieta de 6 años había sido violada por ese animal que llamaba padre, y probablemente no era la primera vez. ¿Papá te hace esto seguido?, le pregunté, tratando desesperadamente de mantener la calma para no traumatizarla más. Ella asintió, llorando más fuerte. A mí, a Matías y a Sofía también. Dice que es un juego especial que solo hacen los papás que aman mucho a sus hijos. Pero duele, abuela, duele mucho. Y dice que si le contamos a mamá, nos va a matar a todos. Dice que tiene fotos y videos de nosotros haciendo cosas malas, y que si hablamos, todo el mundo va a saber que somos niños sucios y malos. Sentí una rabia que nunca había experimentado en mis 67 años de vida. Una furia asesina que me hizo temblar de pies a cabeza, que me llenó de una sed de venganza que jamás creí posible. Ese maldito había estado violando sistemáticamente a mis 3 nietos, y mi hija no tenía ni idea. O peor aún, lo sabía y lo estaba ignorando por cobardía o negación. Con manos temblorosas limpié a Valentina con todo el cuidado del mundo. La consolé. Le prometí que todo iba a estar bien, que nunca más nadie la iba a lastimar. Pero por dentro, ya estaba planeando la destrucción total y absoluta de Mateo. Ya estaba imaginando las 1000 maneras en que iba a hacerlo pagar por cada lágrima, por cada grito ahogado, por cada pesadilla de mis nietos. Cuando llegaron Sofía y Matías de la escuela, hablé con ellos por separado, con mucho cuidado, tratando de no traumatizarlos más. La historia era exactamente la misma, pero con detalles aún más escalofriantes. Mateo los había estado violando durante años, desde que eran muy pequeños, desde que apenas podían caminar. Abuela, me dijo Sofía entre sollozos desgarradores, él nos graba cuando nos hace esas cosas horribles. Tiene una cámara escondida en nuestros cuartos. Dice que si hablamos, va a enseñar los videos en la escuela y todos van a saber que somos niños sucios. Dice que nadie nos va a creer porque somos solo niños mentirosos. Matías, mi nieto de 9 años, me contó con una madurez aterradora cómo Mateo lo violaba con objetos, cómo lo obligaba a hacer cosas que un niño no debería ni saber que existen, cómo lo amenazaba con matar a sus hermanas si no cooperaba. Me duele caminar a veces, me confesó con una voz tan pequeña que apenas podía escucharlo. Pero papá dice que es normal, que todos los papás hacen esto con sus hijos varones para hacerlos fuertes. Esa noche, cuando Camila regresó del hospital, intenté hablar con ella. Le conté lo que había descubierto, le mostré la ropa ensangrentada de Valentina que había guardado como evidencia. Le expliqué palabra por palabra lo que me habían dicho los niños. Esperaba que reaccionara con horror, que inmediatamente llamara a la policía, que protegiera a sus hijos. Su reacción me dejó completamente helada y me hizo perder toda esperanza en ella. «¡Estás completamente loca!», me gritó con una furia que jamás había visto en ella. «Los niños tienen mucha imaginación. Ven demasiada televisión. Mateo jamás haría algo así. Es el mejor padre del mundo. Los ama más que a su propia vida». «Camila, tu hija tenía sangre fresca en su ropa interior», le dije, mostrándole la evidencia física que había guardado. «Esto no es imaginación. Esto es real. Se habrá lastimado jugando, o tal vez se está desarrollando temprano, o quizás se cayó de la bicicleta. Pero jamás, jamás voy a permitir que acuses a mi esposo de algo tan horrible. Eres una vieja amargada que no puede soportar ver a su hija feliz». Esa noche me fui de su casa sabiendo que mi hija estaba completamente perdida. Mateo la había manipulado tan completamente, tan profundamente, que prefería negar la realidad más obvia antes que aceptar que había fallado en proteger a sus hijos. Prefería vivir en la mentira antes que enfrentar la verdad. Pero yo no iba a fallar. Yo no iba a permitir que ese animal siguiera lastimando a mis nietos ni un día más. Al día siguiente, hablé con mi esposo Roberto y con mis otros 2 hijos, Marco y Alessandro. Les conté todo, sin omitir ni un solo detalle.
La reacción fue inmediata y unánime. Mateo tenía que pagar, y tenía que pagar caro, pero teníamos que ser inteligentes, estratégicos. No podíamos simplemente ir a la policía, porque Camila lo defendería y los niños estaban demasiado asustados y traumatizados para hablar coherentemente. Necesitábamos evidencia sólida y necesitábamos un plan perfecto. Marco, que trabajaba en informática y tenía conocimientos avanzados de hacking, se ofreció a infiltrar la computadora de Mateo. Si realmente está grabando a los niños como dicen, me aseguró, tiene que tener esos videos almacenados en algún lugar, y yo voy a encontrarlos. Alessandro, que trabajaba como abogado defensor y tenía contactos en el mundo criminal por la naturaleza de su trabajo, podía conseguirnos cosas que necesitaríamos más adelante. Drogas, armas, contactos en prisión, lo que sea necesario para hacer justicia. Me prometió con una determinación que me tranquilizó. Y Roberto, mi esposo de 45 años de matrimonio, simplemente dijo con una frialdad que me erizó la piel: ese hijo de puta va a pagar por cada lágrima de nuestros nietos. Va a sufrir tanto que va a rogar por la muerte. Durante las siguientes semanas, observamos a Mateo meticulosamente. Estudiamos sus rutinas, sus horarios, sus debilidades, sus puntos vulnerables. Marco logró acceder a su computadora remotamente instalando un software espía, y lo que encontró nos confirmó nuestros peores temores y superó nuestras más horribles pesadillas. Había más de 300 videos de mis nietos siendo violados, torturados, humillados por ese monstruo disfrazado de padre. Videos que databan desde que Sofía tenía apenas 4 años, 5 años de abuso sistemático, documentado meticulosamente como si fuera una colección de trofeos, organizados por fechas, por niño, por tipo de abuso. Cuando vi esos videos, algo murió dentro de mí para siempre. Ver a mis nietos, mis bebés inocentes, siendo lastimados de esas maneras inhumanas. Ver la cara de placer enfermo de ese animal mientras los violaba. Ver cómo mis nietos lloraban, suplicaban, se desmayaban del dolor. Esa noche decidí que Mateo no solo no merecía vivir, sino que merecía sufrir de maneras que ni los peores criminales de la historia habían sufrido. Pero no íbamos a matarlo rápido. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado misericordioso. Íbamos a hacerle sentir cada segundo del dolor que había causado, multiplicado por 1000. El plan que desarrollamos era complejo, pero perfecto en cada detalle. Primero, teníamos que separar a Mateo de los niños sin que Camila sospechara nada. Alessandro usó sus contactos para crear una oportunidad de trabajo falsa que requería que Mateo viajara a otra ciudad por unos días para una capacitación especial muy bien remunerada. Mientras él estaba fuera, Roberto y yo nos quedamos cuidando a los niños. Les explicamos con mucho cuidado que sabíamos lo que había pasado, que no era su culpa, que íbamos a protegerlos para siempre. Fue desgarrador, pero también hermoso ver el alivio en sus caritas cuando se dieron cuenta de que finalmente alguien les creía, alguien los iba a proteger. También aprovechamos para documentar todas las evidencias físicas del abuso, fotografías médicas de las heridas, testimonios grabados en video, exámenes médicos completos, todo lo que necesitaríamos más adelante para asegurar que la justicia se hiciera completamente. Cuando Mateo regresó de su viaje de trabajo, lo estábamos esperando. Habíamos preparado todo meticulosamente. Era una noche de viernes. Camila había ido a trabajar el turno nocturno en el hospital. Los niños estaban durmiendo en casa de unos amigos de confianza. Habíamos arreglado eso también con una excusa perfecta, y la casa estaba completamente sola y aislada. Roberto, Marco, Alessandro y yo entramos usando las llaves que habíamos copiado semanas antes. Mateo estaba en la sala, viendo televisión, probablemente planeando cuál de sus hijos iba a violar esa noche cuando regresaran. Lo drogamos con ketamina que Alessandro había conseguido a través de sus contactos, la misma droga que los violadores usan con sus víctimas para dejarlas indefensas. Queríamos que sintiera exactamente la misma impotencia, el mismo terror que habían sentido nuestros nietos durante años. Cuando despertó, estaba atado con cadenas en su propia cama matrimonial, rodeado por 4 personas que lo odiaban más de lo que había odiado a alguien en toda mi vida.
Sus ojos se llenaron de confusión primero, después de miedo cuando se dio cuenta de que no podía moverse. ¿Recuerdas esto?, le preguntó Marco, mostrándole uno de los objetos que habíamos encontrado en su colección personal. Los mismos que usabas con Sofía cuando tenía 4 años. Los ojos de Mateo se llenaron de terror absoluto. Por primera vez en su miserable vida, él era la víctima indefensa. Por favor, susurró con una voz quebrada. No sé de qué hablan. Debe haber un malentendido. Tenemos los videos, le dijo Alessandro con una frialdad que me llenó de orgullo. 300 videos de ti violando a niños de 4, 6 y 8 años. Tus propios hijos. Los tenemos todos, organizados por fechas, guardados en múltiples copias. Lo que pasó esa noche, lo que le hicimos, fue exactamente lo que él les había hecho a mis nietos durante años, pero multiplicado por 1000, sin la menor pizca de misericordia. Primero, Roberto le cortó los genitales con un bisturí que habíamos robado del hospital donde trabajaba Camila. No completamente, solo lo suficiente para que sintiera un dolor indescriptible, para que supiera que su herramienta de tortura había sido destruida. Después, le echamos ácido muriático en las heridas abiertas. Sus gritos fueron música celestial para mis oídos. ¿Duele?, le pregunté mientras se retorcía de agonía, mientras la sangre empapaba las sábanas. Imagínate cómo se sintió Valentina cuando la violaste por primera vez con 4 años. Imagínate el dolor de una niña de 4 años siendo desgarrada por un monstruo como tú. Después lo violamos, los 4, con los mismos objetos que él había usado con los niños, con otros aún más grandes y dolorosos. Lo violamos hasta que sangró como un río, hasta que gritó hasta quedarse sin voz, hasta que suplicó por misericordia que nunca, jamás iba a llegar. El perdón es para los humanos, le dije, mientras Marco lo violaba con un objeto particularmente grande y rugoso. Tú eres un animal, y los animales se sacrifican sin contemplaciones, pero no lo matamos esa noche. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido, demasiado misericordioso para un monstruo como él. Queríamos que sufriera mucho más, que pagara por cada segundo de terror que había causado. Lo llevamos a un lugar seguro, una cabaña abandonada en las montañas que Alessandro conocía por uno de sus casos. Ahí lo mantuvimos durante 2 semanas completas, torturándolo diariamente, sistemáticamente, científicamente. Le cortamos los dedos uno por uno con alicates oxidados. Le quemamos la piel con cigarrillos encendidos y ácido. Le rompimos los huesos lentamente con martillos. Y todo el tiempo le mostrábamos fotos de sus hijos. Le poníamos los videos que él mismo había grabado. ¿Recuerdas cuando hiciste llorar a Matías así?, le preguntaba, mientras le quebraba las costillas con una barra de hierro. ¿Recuerdas cómo gritaba Sofía cuando la violabas con ese objeto? ¿Recuerdas cómo suplicaba Valentina que pararas? Al final de las 2 semanas, Mateo era un despojo humano irreconocible. Había perdido completamente la cordura, balbuceaba incoherencias, se había orinado y defecado encima tantas veces que el olor era absolutamente insoportable. Pero su sufrimiento apenas estaba comenzando. Marco había plantado evidencia de pedofilia en su computadora del trabajo y en su computadora personal. Miles de imágenes y videos que había descargado de la dark web, conversaciones falsas con menores, búsquedas comprometedoras. También había creado cuentas falsas en redes sociales donde Mateo, supuestamente, contactaba menores de edad. Alessandro había sobornado a varios testigos para que dijeran que habían visto a Mateo comportándose de manera inapropiada con niños en parques, escuelas y centros comerciales. Testimonios detallados, fechas específicas, descripciones precisas. Y yo había estado trabajando en manipular a Camila. Durante esas 2 semanas, mientras Mateo estaba desaparecido, le planté dudas sistemáticamente en la cabeza. Le mostré evidencia que habíamos fabricado cuidadosamente. Le hice escuchar testimonios grabados de los niños. Le presenté testigos que habían visto comportamientos sospechosos. Finalmente, mi hija se quebró completamente. Se dio cuenta de que había estado ciega, de que había fallado en proteger a sus propios hijos, de que había defendido a un monstruo. La culpa la estaba matando lentamente. ¿Cómo pude ser tan estúpida? Lloraba en mis brazos destrozada. ¿Cómo no me di cuenta?
Soy su madre. Se suponía que debía protegerlos. Soy la peor madre del mundo. Cuando finalmente encontramos a Mateo, lo dejamos tirado en un callejón del centro de la ciudad, apenas vivo, cubierto de heridas. La policía ya tenía toda la evidencia que necesitaba. Su computadora llena de pornografía infantil, testimonios de múltiples testigos, las heridas que se había hecho a sí mismo durante su crisis nerviosa y intento de suicidio. Fue arrestado inmediatamente. El juicio fue rápido y brutal. Con toda la evidencia abrumadora en su contra, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los medios lo crucificaron. Se convirtió en el pedófilo más odiado del país. Pero incluso en prisión, nuestro trabajo no había terminado. Teníamos planes mucho más elaborados para él. Alessandro tenía contactos muy específicos dentro del sistema penitenciario. Nos aseguramos de que todos los presos supieran exactamente por qué estaba ahí Mateo, con detalles gráficos de sus crímenes. En prisión, los pedófilos son la escoria más baja, el blanco perfecto para la violencia de otros criminales. Y Mateo no fue la excepción. Durante meses, recibimos reportes detallados de su sufrimiento diario. Lo violaban múltiples veces al día, lo golpeaban hasta dejarlo inconsciente, lo torturaban de maneras creativas. Su comida era contaminada constantemente con orina, heces y otros fluidos corporales. Su celda era vandalizada, sus pocas pertenencias destruidas. Anoche lo violaron con un destornillador oxidado, nos contó uno de nuestros informantes dentro de la prisión. Gritó tanto que tuvieron que llevarlo a la enfermería. Pero los médicos de la prisión también saben lo que hizo, así que no le dieron analgésicos. Nos reíamos cuando escuchábamos esas historias. Cada golpe, cada violación, cada momento de terror era justicia pura, karma perfecto. Pero queríamos más. Pagamos para que su sufrimiento fuera aún más sistemático. Sobornamos a guardias para que hicieran la vista gorda durante las sesiones de justicia. Contratamos a presos específicos para que se encargaran de él de maneras particulares. Nos aseguramos de que cada día fuera un infierno diferente, pero Mateo era más débil de lo que pensábamos. Después de 8 meses en prisión, después de 8 meses de tortura diaria, no pudo soportar más. Una mañana, los guardias lo encontraron ahorcado en su celda. Había usado las sábanas para hacer una soga, igual que hacen todos los cobardes cuando no pueden enfrentar las consecuencias de sus actos. Había dejado una nota donde pedía perdón, pero era demasiado tarde para el perdón. Cuando recibimos la noticia, sentimos una satisfacción profunda, pero también una extraña sensación de vacío. El monstruo que había torturado a nuestros nietos finalmente estaba muerto, y habíamos sido nosotros quienes lo habíamos llevado hasta ese punto, quienes habíamos orquestado su destrucción total. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Camila no pudo vivir con la culpa y el conocimiento de lo que había pasado. Durante meses se culpó por no haber protegido a sus hijos, por haber sido tan ciega, por haber defendido a su violador. La depresión la consumía día a día. Soy una madre horrible, me decía llorando todas las noches. Mis hijos nunca me van a perdonar. Yo no me perdono. No merezco vivir después de lo que permití que pasara. Una noche, 3 meses después de la muerte de Mateo, Camila se tomó una sobredosis masiva de pastillas para dormir. La encontramos en su cama, con una carta donde pedía perdón a sus hijos, y decía que no podía vivir sabiendo que había fallado tan miserablemente en protegerlos. Sentí culpa por su muerte, por un momento sí, pero después recordé que ella había elegido defender a un pedófilo en lugar de proteger a sus hijos. Había elegido la negación cómoda en lugar de la verdad dolorosa. Y las consecuencias de esas decisiones fueron completamente suyas. Con Camila y Mateo muertos, Roberto y yo obtuvimos la custodia legal completa de nuestros nietos. Finalmente, podíamos protegerlos como se merecían, como deberían haber sido protegidos desde el principio. Pero los niños estaban profundamente dañados. Años de abuso sistemático habían dejado cicatrices profundas en sus mentes, sus cuerpos y sus almas. Necesitaban terapia intensiva, necesitaban amor incondicional, necesitaban tiempo para sanar heridas que quizás nunca sanarían completamente. Sofía, la mayor,
Tenía pesadillas constantes y ataques de pánico. Se despertaba gritando en medio de la noche, reviviendo los abusos, sudando frío y temblando. Matías había desarrollado problemas severos de ira y comportamientos autodestructivos. Y Valentina, mi pequeña, había regresado a comportamientos de bebé. Se orinaba en la cama y no hablaba durante días enteros. Pero poco a poco, con mucho amor, paciencia y terapia profesional, comenzaron a sanar. Les expliqué que lo que había pasado no era su culpa, que eran víctimas inocentes, que merecían ser felices y que nunca más nadie los iba a lastimar. También les expliqué, cuando estuvieron listos para escucharlo, lo que habíamos hecho con su padre. ¿Lo mataron?, me preguntó Sofía una noche, con una madurez que me partió el corazón. Sí, le respondí sin mentir ni suavizar la verdad. Lo hicimos pagar por cada lágrima que les causó, por cada pesadilla, por cada momento de terror. ¿Está bien que me alegre?, preguntó Matías con una voz pequeña. Está perfectamente bien, le aseguré abrazándolo fuerte. Los monstruos merecen morir como los animales que son, y ustedes merecen vivir en paz. Ahora, 5 años después, mis nietos están mucho mejor. Sofía tiene 17 años y quiere estudiar psicología para ayudar a otros niños abusados. Es una joven fuerte, inteligente, que ha convertido su trauma en propósito. Matías, de 14, es un excelente estudiante y un atleta talentoso que ha canalizado su ira en deportes competitivos. Y Valentina, mi pequeña de 11 años, ha recuperado gran parte de su sonrisa y su alegría natural. ¿Hicimos lo correcto? Yo creo que sí, sin la menor duda. El sistema legal habría sido demasiado lento, demasiado suave, demasiado ineficiente. Mateo habría recibido unos años de prisión, habría salido con buena conducta y habría encontrado nuevas víctimas inocentes. Nosotros nos aseguramos de que nunca más pudiera lastimar a ningún niño. Nos aseguramos de que pagara completamente por sus crímenes. Pero hay algo más que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Roberto. Algo que me ha estado carcomiendo durante estos años, pero que también me llena de una satisfacción profunda. Después de la muerte de Mateo, comencé a investigar activamente a otros posibles pedófilos en nuestro pueblo y en pueblos cercanos, y encontré varios. Maestros que tocaban a sus estudiantes, entrenadores que abusaban de los niños en sus equipos, familiares que violaban a sus sobrinos y nietos en silencio. Y en lugar de reportarlos a las autoridades ineficientes, decidí hacer justicia por mi cuenta. Durante estos 5 años, he sido responsable directa de la desaparición de 6 pedófilos más, hombres que lastimaban niños y que el sistema no podía o no quería castigar adecuadamente, hombres que merecían morir de maneras horribles. Los atraía con engaños cuidadosamente planeados, los drogaba con sustancias que Alessandro me conseguía, y después hacía lo que tenía que hacer. Algunos murieron rápidos y sus crímenes eran menores. Otros sufrieron durante días o semanas si habían causado daños más severos. Todo dependía de la gravedad de sus crímenes y de cuánto sufrimiento habían causado. ¿Eso me convierte en una asesina serial? Técnicamente, sí. Pero prefiero ser una asesina que protege niños inocentes a ser una abuela buena, que se queda callada mientras los depredadores andan sueltos cazando víctimas. El mundo está lleno de monstruos que lastiman a los más vulnerables. Y si yo puedo eliminar a algunos de esos monstruos, si puedo hacer que este mundo sea un poco más seguro para los niños, entonces eso es exactamente lo que voy a seguir haciendo hasta el día que me muera. Mis nietos nunca supieron sobre mis actividades adicionales. Ellos creen que solo nos vengamos de su padre, y está bien así. No necesitan cargar con el peso de saber que su abuela es una justiciera que mata pedófilos por hobby. Ahora tengo 72 años y mi cuerpo está comenzando a fallar. Los médicos dicen que me quedan pocos años, quizás menos. El cáncer se está extendiendo y ya no responde al tratamiento. Y por eso estoy contando esta historia completa. Porque quiero que alguien sepa que hay gente dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a los niños. Mateo era un monstruo que merecía morir de la manera más dolorosa posible. Y no me arrepiento de ni un segundo del sufrimiento que le causamos. Se lo merecía todo y más.
Se merecía cada gota de ácido, cada violación, cada hueso roto, cada momento de terror. Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo, pero probablemente lo haría sufrir aún más. Porque los niños son lo más sagrado que existe en este mundo, y cualquiera que los lastime merece ser destruido completamente, sin misericordia, sin perdón. Esta es mi historia. Esta es mi confesión completa. Y no pido perdón por nada de lo que hice, porque en este mundo cruel e injusto, a veces la única justicia real que existe es la que tú mismo impartes con tus propias manos. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo que protege a los inocentes. Y prefiero eso 1000 veces a ser una persona buena que se queda callada mientras los niños sufren en silencio. Querida amiga que me escuchas, sé que esta historia ha sido muy dura, muy brutal, muy difícil de procesar, pero necesitaba contártela completa, sin omitir ni suavizar nada, porque estas son las realidades que muchas familias viven en silencio, los horrores que muchos niños sufren mientras los adultos miran hacia otro lado. Si te ha impactado este relato, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños a cualquier costo, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que dice me gusta aquí abajo. Es muy fácil, solo un clic. Y si quieres escuchar más historias de justicia real, de gente que no se queda callada ante el abuso, suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es gratis y nos ayudas mucho. También quiero saber qué piensas realmente. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Piensas que fuimos demasiado lejos? ¿O que no fuimos lo suficientemente lejos? ¿Has conocido casos similares en tu familia o tu comunidad? ¿Qué harías tú si fueran tus nietos? Déjame tu comentario honesto, porque me interesa muchísimo conocer tu opinión real. Y si tienes alguna historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Historias de abuelos que protegieron a sus nietos, de familias que hicieron justicia cuando el sistema falló, de gente que no se quedó callada ante el abuso infantil. Todas las historias merecen ser contadas. Perdón si este video ha sido muy largo y muy crudo, pero es que estas historias no se pueden contar a medias. Necesitaba desahogarme completamente. Necesitaba que alguien supiera toda la verdad antes de irme de este mundo. Gracias por escucharme hasta el final, por no juzgarme demasiado duramente, por entender que a veces hay que hacer cosas terribles para proteger a los inocentes. Nos vemos mañana con otra historia que te va a impactar profundamente. Hasta entonces, cuida a los niños de tu familia, mantén los ojos bien abiertos y recuerda siempre, a veces la única justicia real es la que uno mismo se da con sus propias manos.